Muy buenos días. Llegamos a sus hogares llenos de esperanza de que usted se encuentre bien. Le agradecemos que haya separado este momento de su tiempo en este día para dar gracias a Dios, para honrar su presencia y adorarlo junto a nosotros en esta mañana. De hecho, la palabra dice: te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Padre, gracias te damos en esta mañana. Exaltamos, engrandecemos, enaltecemos tu nombre en nuestras vidas y venimos a darte este sacrificio de alabanza a ti, porque tú te lo mereces. Tú eres el Dios de toda la tierra. Tú eres el Dios de todo el universo. Tú eres el Dios de todo lo creado. Y nosotros, tus hijos, redimidos con la sangre de Jesús, reconocemos esa verdad y nos gloriamos en tu presencia cada momento de nuestra vida. Recibe gloria y adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más. Hoy abrimos con dejándoles saber que es una nueva estación en el calendario religioso. Es la estación de Adviento, que quiere decir venida. Es la estación en que celebramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo a la tierra, su nacimiento. Por eso llamamos hoy el primer domingo de Adviento. Hay 4. Estaremos predicando acerca de eso por los próximos 3 domingos también, hasta que termine esta estación de Adviento con la Navidad. Pues bien, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 2 versículos conocidos por usted, estoy seguro, versículos 16 y 17. El versículo 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De nuevo lo voy a leer. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Bendita sea la palabra del Señor en esta mañana y bendito sea su santo nombre. El título del mensaje en este primer domingo de Adviento es el asombroso amor de Dios. Estaremos basándonos en este versículo que acabamos de leer y en un par de versículos más de Primera de Juan para poder explicar el asombroso amor de Dios, o por lo menos intentar explicarlo. Para millones de gente hoy en día, la Navidad representa una variedad de expresiones festivas. Por ejemplo, para unos es acerca de dar y compartir, para otros es una ocasión ya tradicional en reunirse con sus amistades, con sus familiares y disfrutar de una placentera conversación o de una buena comida. Para otros es acerca de paz, de tener tranquilidad. Y todas esas cosas son muy buenas, pero nada se compara con el abarcador mensaje de la Navidad. La pregunta que me hago es: ¿qué lo haría a Jesús el sentirse impulsado a dejar su posición de gloria en el cielo para hacerse humano, un humano como cualquiera de nosotros, sabiendo que su sacrificio un día requeriría su propia vida? Esa es la pregunta que los creyentes, todo creyente debería hacerse. ¿Qué lo motivó a Jesús al dejar la gloria en el cielo y asumir una naturaleza como la suya y la mía, sabiendo que un día le iba a costar ese sacrificio su propia vida? Y la respuesta es sencilla. La respuesta siempre va a una virtud primordial, a una virtud esencial, y esa virtud es el asombroso amor de Dios. De ahí el título del mensaje en esta mañana: el asombroso amor de Dios. Es bueno que usted y yo mantengamos en mente la sencillez de la Navidad, porque
es fácil que se vuelva un evento mundano y nosotros no queremos caer en eso. ¿Quién no ha oído, quién de nosotros no ha oído hablar de la historia de la Navidad? Llevo 30 años como pastor ordenado predicando acerca de la historia de la Navidad. ¿Y qué más puedo en realidad hablar acerca de la Navidad? Que una joven adolescente que estaba desposada, atendiendo sus necesidades domésticas, un día se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que por obra del Espíritu Santo iba a quedar embarazada y traer a la vida una criatura que iba a ser el Salvador del mundo. Y luego un esposo o un comprometido a matrimonio, José, cuando oye a María contarle que estaba embarazada y lo que el ángel le había dicho, la escucha con incredulidad y estaba a punto de dejarla porque creía que le había sido infiel, hasta que el Señor habla a él en medio de un sueño y le dice que todo lo que María le había contado era verdad. ¿Y qué nos dice de ese decreto decretado por el emperador de tener un censo en la región de Palestina y de Nazaret, donde vivía? Tuvieron que ir a Belén porque José era de la tribu de Judá y tenía que ir a empadronarse en donde habían vivido sus descendientes, y eso era en Belén. Avanzada ya en su estado de embarazo, María va con él. Y resulta que cuando están en Belén le llega el momento del alumbramiento. No tenían dónde refugiarse y lo único que encontraron fue un establo maloliente de animales. Y cuando nace la criatura la colocan sobre un pesebre, que es un recipiente para poner la comida a los animales. Y luego el ángel que se aparece en el cielo a pastores en la vigilia de la noche y les dice que vayan a tal parte y encontrarían a un recién nacido, el Salvador del mundo. Y ellos hicieron tal como el ángel había dicho y lo vieron con sus propios ojos a Dios en forma humana. Y más tarde los reyes magos que vinieron del oriente, siguieron a una estrella y llegaron para conocer también al Señor Jesús trayéndole regalos. Esos son partes, escenas que les he contado a grandes rasgos de la historia de la Navidad. Pero por otro lado, la Navidad representa el mensaje más grandioso que jamás antes haya sido proclamado. Un mensaje que va más allá de los detalles de la historia, esos detalles que le acabo de contar. Y desafortunadamente es esa parte que va más allá de la historia, de la cual la gente no piensa absolutamente para nada. Y de eso es lo que me gustaría tocar en esta mañana. Por eso es que me gustaría enfocarme no tanto en la gente y en los personajes envueltos en la historia, sino más bien enfocarme en aquel que hizo que esa historia sea posible y la razón detrás de todo eso, así como también el resultado que eso conllevó, la razón y los resultados. No podemos pasar por alto el hecho de que hoy en día hay mucha gente que no conoce absolutamente nada acerca de esta primera venida de nuestro Salvador Jesucristo. No saben por qué vino y tampoco saben qué consiguió con su venida. Usted se ha de sorprender y preguntar, ¿pero puede ser posible? Y la respuesta es sí, es bastante posible. De hecho, es una realidad. No nos olvidemos tampoco que durante esta estación del año, esta estación de Adviento, hay mucha gente allá afuera que estará entonando canciones navideñas y villancicos, pero en realidad no entienden lo que están cantando, no entienden la lírica, no entienden la letra, porque son melodías tradicionales con palabras que encierran un profundo contenido teológico. Nosotros tenemos como cristianos el privilegio
de en el momento oportuno y de la manera oportuna ayudarles a la gente que no entiende estas verdades a entender que hay un Salvador y que ellos sepan por qué vino y lo que logró hacer con su venida. Estamos aquí mayormente hablando a creyentes, aunque me gustaría que gran parte de los que están escuchando este mensaje en esta mañana no lo sean, para que entonces se expongan a esta verdad del nacimiento de Jesús y de su primera venida. Pero en su mayoría conocemos los detalles de la historia de la Navidad. Pero como ya les dije, hoy vamos a pensar en la razón detrás de la historia y lo que logró el Señor Jesús con su venida. Es decir, que vamos a pensar en el porqué de su venida y también en el qué. El porqué tiene que ver con la razón y el qué tiene que ver con el resultado, lo que logró el Señor con eso. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo empezó todo? No fue como que empezó en Nazaret, no fue como que empezó en Belén, tampoco fue como que empezó en el vientre virgen de María o cuando José y María se conocieron y se enamoraron. La pregunta es, ¿por qué motivo el Espíritu Santo impregnaría el vientre virgen de esta adolescente judía que nunca había conocido varón alguno y que ella misma no encontraba palabras para poder explicar lo que le estaba sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué es que celebramos la venida del Salvador? ¿Y qué es lo que en su venida trajo de tal manera que sin Él no sabríamos nada de ello? ¿Qué es? Pues raramente nos hacemos estas preguntas de el por qué y el qué. ¿Por qué es que Jesús terminó naciendo aquí, en este planeta Tierra, para mirar a la cara a gente incrédula, antagonista, burlona, que lo llegaría más adelante a odiar con todas sus fuerzas? La mayoría de gente en los tiempos del Señor Jesús aquí en la tierra nunca entendieron ese por qué y murieron confundidos. Los mismos que clavaron al Señor Jesús en la cruz pensaron que ellos eran poderosos, que tenían todas las respuestas, cuando la realidad es que fueron gente ignorante y que no entendieron lo que Él era y rehusaron a creer lo que Él les dijo, a pesar de que Él nunca les dijo algo que no fuera verdad. ¿Por qué Jesús nos fue dado a un mundo tan cruel como el nuestro, donde desde el principio iba a ser malentendido, difamado, maltratado y últimamente rechazado? ¿Y qué fue lo que Él trajo consigo cuando vino? ¿Qué fue lo que impactó al discípulo, al apóstol Juan, que cuando escribió de Jesús, lo identificó con esa realidad única que Jesús trajo cuando Él vino? La pregunta del por qué tiene su respuesta en el asombroso amor de Dios. Aquí el título del mensaje. El por qué está relacionado con el asombroso amor de Dios. ¿Por qué Él vino? Y la respuesta es porque el amor de Dios es asombroso. Dígalo. El Señor Jesús vino hace más de 2000 años porque su amor por usted y por mí es asombroso. Por eso vino. Nunca olvide eso. Nunca lo cuestione, nunca lo dude y nunca se niegue a aceptarlo. A pesar de que usted y yo a menudo seamos personas poco amorosas y que a menudo querramos vivir como si nunca hubiéramos oído hablar de Él. Aunque creyentes somos, en ocasiones nos comportamos de esa manera. Mi amado hermano y amigo que usted me escucha, Jesús verdaderamente lo ama a usted. Nunca lo dude. Y Jesús verdaderamente me ama a mí. Y nunca ha dejado de hacerlo. Y es un amor que nunca tuvo un principio y que nunca terminará. Personalmente pienso
que el amor que el Señor Jesús siente y tiene por mí es increíble. Jamás pude llegar a pensar que alguien pudiera amarme de la manera como el Señor Jesús me ama. Y el resultado. ¿Cuál es el resultado de ese asombroso amor del Señor Jesús por mí? Pues Juan dice que cuando Jesús vino, gracia y verdad vinieron con él. La personificación de la gracia, que va más allá de lo que usted y yo podríamos imaginar, se encuentra en Jesús. Jamás nosotros nos podríamos haber imaginado una gracia y una verdad como la que el Señor Jesús personifica en él. ¿Por qué? Porque nosotros a menudo limitamos la gracia de Dios, porque esa es nuestra tendencia humana, y reducimos el amor de Dios, porque nuestro amor humano de por sí es voluble, es inconstante, es cambiante, es condicional y está basado en lo que alguien merece. Si esta persona merece mi amor, lo amo, y si no, no lo amo. Así amamos nosotros los humanos, pero con Dios esa no es la verdad. Dios nos ama de una manera y solo de una manera al margen de nuestra respuesta. Todo el amor de Dios va dirigido a nosotros los humanos, no a los animales. El amor de Dios va dirigido a usted y a mí, que hemos sido creados a imagen de Dios. Eso es lo que hace que el amor de Dios sea grandioso. Que me ame a pesar de mi condición pecadora, que me ame a pesar de mi imperfección, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis rebeldías, a pesar de todo eso, Dios me ama a través de Jesús. Algo que nunca debemos resistir en aceptar, pero que frecuentemente e intencionalmente olvidamos, es el grandioso amor de Dios. Fíjense lo que dice de nuevo Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un versículo ampliamente conocido. La mayoría de la gente en este planeta Tierra no tiene la más mínima idea de que eso es verdad. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser si esto es bien conocido? El hecho de que sea conocido no quiere decir que la mayoría de la gente lo entienda o sepa que esta es una gran verdad que de parte de Dios para nosotros. La mayoría no tiene idea de que eso es verdad. Algunas de esas personas que no tienen idea de que este versículo es verdad son familiares suyos e incluso viven en su propia casa con usted, donde usted vive. Otros pueden ser sus vecinos y de hecho lo son. Otros trabajan junto a usted 5 o 6 días a la semana. Miles de los que no creen que este versículo es verdad viven en su ciudad donde usted vive, y millones que no creen en este versículo como una verdad de Dios viven en otros países también. Muchísimamente alrededor del mundo no tiene la más mínima idea de que este versículo es verdad, de que este versículo habla del grandioso amor de Dios por usted y por mí y por ellos también. Ahora, observen lo que dice el versículo. El versículo dice Dios, ¿verdad? Antes de que usted tenga amor, usted tiene a Dios. Fíjese usted, Dios amó. Antes de que el amor esté en usted, usted tiene a Dios. No es viceversa. No podemos revertir ese orden. Y antes de que Él haya enviado a su unigénito Hijo, Él amó al mundo. ¿Lo entendemos? Es así como está. El término griego para la palabra tanto, fíjense usted, tanto fue el amor de Dios por usted. Ese término en el idioma original, en el idioma griego, es hotos, y aparece al principio del versículo en el idioma griego. Quiere decir que el original lee
Tanto Dios amó. Y lo escribe de esa manera con el propósito de dar un gran énfasis al versículo. Tanto Dios amó. En nuestro idioma aparece de una manera distinta para que haga sentido, o haga mejor sentido la gramática. Pues Dios amó tanto al mundo. Porque si lo ponemos tanto Dios amó, usted dice, uy, qué mal escrito está esto. Pero así es como aparece en el original. Porque el énfasis va en la cantidad, que es incomprensible para nosotros, de cuánto nos amó Dios a nosotros. Tanto Dios amó, con el propósito de dar énfasis al amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y la palabra amó que aparece en el griego es la palabra agape, que significa la más alta y absoluta clase de amor. No hay un amor más alto que este. No hay un amor de calidad, de mejor calidad que no sea que este que Dios tuvo por nosotros. Porque el amor que Dios nos tuvo y nos tiene no es un amor inconstante como es el amor humano. No es un amor condicional que está basado en lo que nosotros hacemos y si nos merecemos o no merecemos ese amor. El amor de Dios no está basado en triunfos o en un arduo trabajo con el propósito de ganárnoslo. No es una clase de amor que espera que nosotros amemos primero. El amor de Dios no es así. Primera de Juan 4:8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en el siguiente versículo del mismo capítulo dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. ¿Sí? Es parecido a Juan 3:16. Es casi igual. Dicho en otro orden, con otras palabras, pero el contenido es exactamente el mismo. Observe lo que motivó la venida de Dios, su amor. Dios demostró cuánto nos ama enviando a su Hijo. ¿Sí ve? Eso motivó la venida de Jesús a la tierra. Su amor por usted y por mí. Dios demostró su amor enviando su único Hijo al mundo. ¿Para qué? Ahí está el resultado. Para que usted y yo podamos tener vida eterna por medio de Jesús. Ahí está el porqué. El porqué está enlazado con la razón. ¿Cuál es la razón? La razón del amor de Dios es para que nosotros tengamos vida eterna. Esa es la razón por la que Jesús vino, porque quiso demostrar su gran amor y que ese gran amor produzca vida eterna en usted y en mí a través de creer en el mensaje de salvación de Jesús. Y primera de Juan, ahí mismo, 4:16 dice, nosotros sabemos, si ves la certeza con que Juan habla, nosotros sabemos cuánto, ahí está la cantidad, y cuánto es. La verdad es que ya lo vimos hace un momento, tanto nos amó, eso es cuánto. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza ¿en qué? En el dinero, en nuestra salud, en nuestras propiedades, en las cosas que tenemos, en lo bien que nos sentimos. No, nuestra confianza está en su amor, en el amor de Dios. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. ¿Sí ve? De nuevo se repite esa expresión que lo hemos visto en estos pocos versículos que hemos visto. Dios es ¿qué? Dios es amor, Dios es amor. Palabras repetidas. ¿Por qué será? Porque Dios de pronto se quedó sin palabras, ¿no? Acuérdese, cuando en la Biblia usted ve esas expresiones repetidas, es para captar la atención nuestra, con el propósito de dar énfasis. Aquí viene todo el énfasis de Dios, para que usted y yo entendamos que Dios nos ama, que Dios nos amó, al margen de lo que somos y de lo que hemos hecho. Dios nos ama, Dios es amor, y Él es en quien se inicia nuestro amor. El amor es una característica esencial, primordial de Dios. Es decir, que
El amor es algo que caracteriza a Dios. Dios es amor. Usted no puede definir a Dios suficientemente, por más que se esfuerce en hacerlo, sin usar la palabra amor. Es imposible poder hablar de cómo es Dios y querer explicar cómo es Dios y usted deja afuera ese atributo, esa perfección, esa cualidad de Dios, de que Dios es amor. Ahora bien, no es más amor que justicia, no es más amor que santidad tampoco, pero es tanto lo uno como lo otro. ¿Por qué? Porque todas las perfecciones, atributos de Dios son perfectamente iguales. Y porque Dios es autoexistente, su amor no tiene principio. Porque si usted pregunta, ¿y dónde principió este amor? El amor de Dios no tuvo principio, porque Dios es autoexistente. Y porque Dios es eterno, es decir, no tiene principio ni fin, el amor de Dios tampoco puede tener principio ni fin. Es decir, que el amor de Dios no puede acabar. No podemos determinar un punto en donde usted pueda decir, oh, aquí empezó Dios a amarme, o aquí en este momento dejó de amarme. Es imposible, porque Dios es eterno. Y no hay manera de poder decir eso. Piensen en eso, porque esto es grandioso de verdad. No existe un momento en que usted pueda decir que Dios empezó recién allí a amarlo a usted. No puede usted decir eso. Y nunca habrá un momento en la vida suya cuando Dios diga, bueno, hasta aquí he decidido amarte. Eso, mi amado hermano, no pasará nunca y eso me trae gran consuelo a mi vida. Mis amados, la Navidad representa el mensaje más grandioso que jamás antes haya sido dicho. Grábese esto, créalo, haga que esto quede sellado en su mente y en su corazón. Podrán haber eventos y mensajes que usted haya oído en esos eventos que hayan impactado su vida, pero el mensaje más grandioso y más abarcador es el mensaje que viene representado en la Navidad, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que viene a este mundo para demostrar tanto es el amor de Él por usted, con el propósito de darle vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no viva condenado, sino que tenga vida eterna en Él. Por tanto, mi amado hermano, le animo a que tome un momento en esta semana. Yo sé que ahora empiezan las semanas de ajetreo, que usted comienza a pensar en regalos, en cosas que comprar a las personas que usted ama. Y viene el descuido a nuestra relación espiritual con Dios, porque nos envolvemos en cosas que en realidad no tienen nada que hacer con la Navidad. Le animo, le urjo a usted que se detenga, que haga un stop, que haga una pausa esta semana, con el propósito de pensar en la relevancia de este mensaje, del grandioso amor de Dios por usted en su vida. Piense, ahonde, macháquelo, dele vuelta, trate de entenderlo. Es verdad que ese niño que hace un poco más de 2000 años nació de una virgen en un establo insalubre, pero ese recién nacido, piense, no fue cualquier niño. Ese recién nacido, Él es Dios en carne y hueso. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y mucha gente, desafortunadamente hoy en día, creyentes o no, viven sus vidas desconectados, derrotados, sintiéndose culpables y no amados por Dios. Qué pena, qué lástima. Para aquellos de nosotros que conocemos el amor de Dios, este es el momento para meditar en esa realidad y agradecerle a Dios por él. ¿No cree usted que eso es algo que Dios merece? Nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, una actitud de generosidad, de agradecimiento y contentamiento en Dios por habernos amado de la manera como Él nos ama. Y para aquellos que nunca han conocido el incondicional amor de Dios, les pido que hagan de esta Navidad una en la cual ellos verdaderamente acepten el asombroso amor de Dios que viene a través de Jesús. Este es el mensaje de la Navidad. Espero, mi amado hermano, que usted lo escuchó, que usted medite en estas palabras,
Medite en el profundo, incondicional, grandioso amor de Dios por usted. Tanto Dios lo amó a usted, tanto al punto de dar lo que más Él amaba, a su único Hijo, con el propósito de que usted no camine hacia la condenación eterna, sino que tenga vida eterna en el cielo con Él. La próxima semana vamos a ver un detalle más acerca de este grandioso amor de Dios, para que lo selle a usted y de una vez con todo podamos entender que este grandioso amor de Dios, más nunca, pase lo que pase, se puede apartar de la vida suya y de la vida mía, mientras nosotros creamos en Él. Incline su rostro para orar al Señor y agradecerle a Él. Padre, gracias te damos por amarnos de esta manera. De toda la gente, de los billones y billones y billones de gente en el mundo, me amas a mí, nos amas a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de ti, que vivíamos absorbidos en nosotros mismos, que éramos egoístas, egocéntricos, poco amables, sin perdón, sin compasión, y que no éramos gente agradecida, sino que éramos gente orgullosa de nuestra propia justicia, apartados de ti por tanto tiempo. Hoy te damos gracias por amarnos tanto al punto de darnos tu Hijo Jesús, que a pesar de nuestro rechazo, sigue amándonos. Tanto es su amor por nosotros, que a pesar de que le desobedecemos, lo ignoramos y lo resistimos, Él continúa amándonos. Gracias, Padre. Sin ti no podríamos ni siquiera tomar nuestra siguiente respiración o terminar este día, porque sin ti no podemos hacer nada. Gracias por darnos el privilegio de adorarte en esta mañana. Gracias, Padre, porque a través de Jesús podemos tener paz en medio de situaciones inciertas, porque Jesús nos da la seguridad que tú, Padre, nos amas de verdad y te preocupas por todas nuestras necesidades. Gracias porque esa paz viene de la confianza que tú, Jesús, nos amas y estás en control. Tú, Señor, eres el único que provee el consuelo, que calma nuestros nervios, llena nuestros corazones de esperanza y nos permite estar tranquilos en medio de cambios y de desafíos. Creador del cielo y de la tierra, cuando me detengo y hago una pausa y reflexiono en tu gran amor, me doy cuenta que tu provisión y protección por mí y por cada uno de mis seres queridos es incontenible. Quieras tú que mi vida sea un continuo cantar de alabanza a ti por el tiempo que yo viva y que te adore hasta el último latido de mi corazón. Recibe gloria, honor y alabanza, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que todos nosotros podamos reflejar ese profundo amor de nuestro Señor por nosotros, hoy y siempre, que nunca va a acabar. No se olvide de poder compartir el enlace que usted recibe cada semana. Compártalo con amistades, con amigos, que puedan disfrutar también de oír, de tener la posibilidad de escuchar el mensaje de la Navidad, que también nos viene, incluyendo incluso a nosotros los creyentes, y qué más para gente que no conoce de Dios. Y con la ayuda del Señor, celebrando todos estos días, esta estación de Navidad, los esperamos la próxima semana para juntos adorar de nuevo a nuestro Señor en la celebración del segundo domingo de Adviento. Hasta entonces, mi esposa y yo, desde acá les deseamos una semana de bendición. Dios los guarde, Dios los proteja, Dios los bendiga.